hermanos, les saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. Estamos contentos en esta mañana porque tenemos un buen grupo. Quiero darle las bienvenidas. Primeramente no había visto a la hermana Ruth la semana pasada. Nosotros no estábamos acá. Yo sé que la hermana Ruth vino, pero le damos la bienvenida una vez más. Está con su hija, a Shaylee, así que estamos contentos. Sí, vemos por acá, ¿cómo se llama? Jocelyn, ¿verdad? Ay, estamos contentos de verle. Jocelyn, esta señorita que está aquí no la he visto. Quizás ya ha venido en otro tiempo. ¿Sí? Oh, ok, bueno. Estamos contentos de verles a todos acá. Gracias, Henry está acá, pues con sus niños. Ya vieron ¿cómo se llama esta niña? Cynthia. Dice una nueva adquisición, ¿verdad? Dice, no, pero ella no ha sido comprada. Pero sí ha sido comprada por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Así que dejad a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, dice su palabra, ¿verdad? Y nos motivamos de ver a esta niña que ahora con deseo de alabar al Señor, pues también toma participación. Bien, déjenme mencionarles, como lo hacemos siempre, cuál es nuestra visión. Nuestra visión es de alcanzar al pueblo de Dios en Júpiter y Tecuesta, llevando el mensaje de salvación. Nuestro propósito de estar acá siempre es de crecer, servir y reunirnos primeramente, ¿verdad? Así como lo estamos haciendo ahora. Déjenme recordarles que nosotros nos reunimos también los jueves. Los jueves a las 7:30 de la noche tenemos un servicio, ahora le llamamos servicio, sí, porque tenemos alabanza, adoración, escuchamos la palabra de Dios y también traemos también nuestras necesidades delante de nuestro Dios. Hacemos un tiempito para orar por todo lo que pues tenemos de necesidad. Cada uno de nosotros tenemos necesidad, ¿verdad? Así que acudimos pues delante de nuestro Dios y acá también pues clamamos delante de Él. Sigamos orando por uno. Recuerden pues de que si conocen a aquella persona de que quieren alcanzar para el Señor o quieren invitar acá para que venga y se reúna con nosotros, pues por favor comience con uno. Ahora, si es una familia entera, gloria a Dios también. Así que invite, y lo único que tiene que decir es, ¿sabe qué? Te invito a mi iglesia. Vamos a estar escuchando en esta palabra, especialmente el jueves. Déjenme adelantarles, este jueves estamos cubriendo, el título es honrar a Dios, y este jueves, si puede acompañarnos, pues le estamos invitando para que venga con su familia, invite a sus amigos y a todos los que no conozcan del Señor también. Así que vamos a tomar un tiempito ahora pues para leer la palabra del Señor, para prepararnos para el mensaje que viene luego. Vamos a abrir en Lucas capítulo 15. Aquellos que tienen sus Biblias, por favor, les voy a pedir Lucas capítulo 15, y así como vayan encontrando este pasaje bíblico, les voy a pedir que en reverencia a la palabra del Señor nos pongamos todos de pie. Vamos a leer el capítulo 15 del 1 al 10. Así que ¿estamos listos? Si estamos listos, vamos a leer la palabra de Dios. Lucas 15. Ustedes me siguen con la mirada y nos reunimos todos en el último versículo, que va a ser el versículo 10. Dice la palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido.
Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 8 dice, oh, qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Vamos a leer todo el versículo 10, acompáñenme. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vamos a orar, inclinando nuestros rostros. Amado Dios, gracias Señor, te damos por tu palabra leída en esta mañana. Gracias Señor porque tu presencia está aquí en medio nuestro. Padre, tu Santo Espíritu está tocando los corazones, Señor. Gracias, oh Dios, porque en este tiempo te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y sabemos, oh Dios, que tú te agradas de tu pueblo. Queremos, oh Dios, preparar nuestros corazones, Señor, para escuchar de tu palabra, Padre Santísimo. Prepáranos. Oh Padre, mira por todos los que están presentes acá, Señor, y te pedimos por aquellos que no han podido llegar, Señor, de que tú les alcances también con tu divina palabra, Señor, que esté tocando ahí sus corazones y que les mueva, Padre, para que la próxima vez pueda estar con nosotros. Gracias, Padre Santísimo, por esta palabra leída y por tu siervo que viene a exponer tu palabra, Señor. Bendícenos, oh Dios, y llénanos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, vamos a deleitarnos una vez más con una alabanza más. Amén, gloria a Dios. Seguimos adelante con nuestro programa, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos están contentos? Todos, ¿verdad? Que debemos estar contentos en la casa del Señor. Quiero cantar esta alabanza que lleva como tema, esa oveja era yo. Y si usted la sabe, cántela también conmigo. Gloria a Dios. Si le puede dar palmas a Cristo Jesús. Gloria a Dios, te adoramos, Señor Jesús. No podía entender, oh, qué grande y divino amor de Dios. No podía entender que cuando andaba en el mundo me perdía sin saber. No podía entender esa parábola que Jesús habló. No podía entender, no podía entender que la oveja perdida era yo. Esa oveja era yo, pero Jesús me encontró, pero Jesús me encontró, y mis pecados perdonó.
por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te adoramos, Señor Jesús. Si le pueden dar manos al Rey de Reyes y Señor de Señores, gloria a Dios. Así que sigamos hacia adelante. Un día usted y yo estábamos perdidos, pero Cristo llegó y nos sacó de donde estábamos. Ahora somos ovejas suyas, somos hijos de Cristo Jesús, porque un día usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. ¿Cuántos han creído en Jesús? Gloria a Dios. Ahora sí estamos preparados para escuchar palabra de Dios. El tiempo con mi hermano Jorge y la atención con cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Buenos días. Quiero que por favor me acompañen nuevamente al libro de San Lucas, donde vamos a estudiar por un momento la palabra de nuestro Señor. Amén. Sean todos bienvenidos de corazón. Personalmente a mí me da gusto que estemos todos juntos, reunidos, ¿verdad? Para escuchar la palabra del Señor y también cantarle las alabanzas también. Gracias, hermano Walter, por los cantos, por la música y a los demás hermanos también. Les damos gracias, ¿verdad? Y el himno último, ¿verdad? Nos hace pensar mucho, dice la oveja perdida. Y podemos decir nosotros como se dice en inglés, ¿verdad? That's me. Nos identificamos nosotros. Porque nosotros que hemos creído en Jesucristo, aunque quizás para muchas personas seguimos siendo lo mismo, ¿verdad? Pero dentro de nuestro corazón nosotros sabemos que Dios ha cambiado muchas cosas. Y así es como trabaja el Señor Jesucristo. Y así es como Él puede trabajar también y quiere trabajar en la vida de muchas personas también. Amén. Entonces, gracias por estar con nosotros. Gracias a Dulce, a Rosy, que están con nosotros. Sean bienvenidas también a este lugar también. Y a todos. Amén. Si ya tiene el libro de San Lucas, queremos estudiarlo por un momento. San Lucas 15, ¿verdad? Donde nuestro hermano Francisco nos ayudó con la lectura de la palabra del Señor. ¿Cuántos alguna vez habían leído una, dos o tres o cuatro veces este versículo de la palabra del Señor? ¿Verdad? La mayoría de nosotros más alguna vez lo hemos leído. Se conoce como la parábola de la oveja perdida. Pero si nos damos cuenta, también hay tres parábolas más incluidas ahí en esa historia de la palabra del Señor. Y esta mañana queremos leer un momento. Sin lugar a dudas, este es uno de los capítulos de la palabra de Dios más amados, lo podríamos decir así. El libro de San Lucas 15 es uno de los capítulos más queridos por mucha gente, creyentes y no creyentes también. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en San Lucas 15 habla mucho de la palabra perdido y gozo, ¿verdad? Si usted lo ha leído, menciona mucho la palabra perdido y la palabra gozo, pero y de eso queremos hablar. Se repiten muchas veces y queremos entender nosotros por qué realmente se repite tanto esa palabra de perdido y gozo. No sé si, creo que cada uno de nosotros sabemos el significado o sabemos qué es perder algo, ¿verdad? Quizás perder dinero, perder algún objeto, perder nuestras llaves, perder el teléfono, ¿verdad? Hermano Walter pienso que sale loco si pierde el teléfono, ¿verdad? Pero eso significa mucho para nosotros. Una vez a nosotros, a Mari se le perdió Helen, ¿verdad? Y Mari estaba en la tienda vuelta buscando a Helen. Y por último decidió salirse para afuera. Ya estaba Helen atrancada del carro esperando que saliera Mari. Ella sabía
quemar y iba a salir allá afuera, ¿verdad? Y muchas veces así es Dios con nosotros también. Dios sabe que en algún momento nosotros vamos a regresar con Él y Él nos está esperando a nosotros. Amén. Entonces, la palabra perdido y la palabra gozo, ¿verdad? Gozo es sentirse uno contento, alegre, quizás cuando algún hijo lo visita a uno, cuando algún familiar lo visita a uno, por cualquier razón, la palabra gozo significa mucho para nosotros también. Entonces, en este versículo 15 se habla de la oveja perdida, sería el número 1, ¿verdad? Se habla también, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién puede decirme cuál es la siguiente parábola? Habla también en el número 8, si usted se fija, habla de dracma perdida, dice también, ¿verdad? Y por último, habla de un hijo perdido también, que se conoce como el hijo pródigo. Entonces nos habla de tres parábolas. Pero en el principio del 15, que es que quiero que vayamos paso a paso, pero en el principio del 15, en los versículos 1 y 2, sucede cosa muy interesante, la cual vale mucho la pena que cada uno de nosotros nos enfoquemos también. Si usted quiere leer conmigo, dice en el 15:1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Para oírles. Y claramente nosotros sabemos, ¿verdad?, que Cristo Jesús vino al mundo, dice, para buscar lo que se había perdido. Porque Cristo Jesús vino al mundo, dice, para morir por los pecadores. Y era precisamente lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Estaba rodeado de gente, dice en el 1, dice, se acercaban a Jesús, dice, pecadores, los publicanos y pecadores. Pero vean el 2 qué pasa. Y dice, y los fariseos y los escribas, dice, murmuraban, dice, diciendo, este a los pecadores recibe, dice, y con ellos come. Pero vale la pena investigar o quizás irnos un poco a la historia. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los escribas? Dice, se acercaban a Jesús. Los fariseos eran, no queremos quizás dedicar mucho tiempo a la historia, pero en fin, era un grupo religioso muy poderoso en ese tiempo, que se distinguían por cuidar perfectamente la ley de Moisés que se conocía en ese tiempo, ¿verdad? Ellos se dedicaban tanto a cuidar la ley, que por ese mismo motivo ellos tuvieron muchos enfrentamientos con nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión, quiero que lleguemos al punto al que yo quiero llegar. Vea conmigo Mateo 23-25, pero por favor no pierda San Lucas porque vamos a regresar ahí. En una ocasión Jesús les dice a ellos, a los fariseos, vea lo que le dice en una ocasión a los fariseos. Dice el 26, dice, fariseo ciego. ¿Se lo encontró conmigo? ¿Sí? Amén. Dice San Mateo 23-26, dice, fariseo ciego, limpia primeramente lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. El 27 dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque dice, sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, dice, a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La cosa es que los fariseos se dedicaban mucho a cuidar lo de afuera, ¿verdad? Pero yo y usted sabemos que Jesús busca nuestro corazón. Amén. Y es exactamente lo que nosotros queremos entender y aprender esta mañana. La importancia de que nosotros busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Pero en fin, Jesús estaba hablando con los fariseos, con los publicanos, dice, y pecadores. ¿Por qué el fariseo tenía esta idea de los publicanos?
porque eran gente para ellos, ¿verdad? Y estas ocasiones el fariseo, mientras podía evitar hablar o juntarse o comunicarse o tener algún tipo de relación con los publicanos, lo hacía. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban lo que nosotros decimos, ¿verdad?, muy santos. Ellos eran incapaces de juntarse con los pecadores y mientras ellos podían evitar el contacto con este tipo de personas, ellos lo hacían. Pero ahora ven a Jesús hablando con ellos. Y dice el 2, dice, y los fariseos, dice, murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Quién es este? Jesús, ¿verdad? Y usted y yo sabemos que Jesús es exactamente a ese tipo de personas a quien ha llegado a buscar Jesús también, a los pecadores como nosotros, amén, a los que están tristes en el corazón, a los que tienen dolor en el corazón, a los que están sufriendo en el corazón. A ese tipo de personas Jesús vino a buscar. Pero ¿qué hacían los fariseos? Dice, en el 2 dice, murmuraban, ¿verdad? En estos tiempos que vivimos, la lección para nosotros, no queremos caer en eso también, ¿verdad? No queremos caer en ese punto, en esa condición del fariseo. La palabra murmurar significa, pues, ¿a quién voy a tomar? Voy a tomar a Jorgito, que él no se enoja, no se anima a decirme nada. Un ejemplo, ¿saben qué es murmurar? Vengo y le digo al hermano Walter, ya veo a Jorgito que está sentado aquí, si supiera lo que, ¿verdad? Está diciendo, Jorgito ni merece estar aquí en la iglesia, murmurando pero despacito. Y eso era lo que hacían ellos. Y muchas veces personas también se atreven también, ¿verdad? Yo siempre le digo a mucha gente, si Cristo pudo cambiar mi vida, yo sé que usted está aquí también por esa misma razón, ¿verdad? Y nosotros no debemos de caer en lo que los fariseos estaban murmurando de las otras personas. Entonces ya le dije, murmurar es hacer que aquella otra persona, ¿verdad?, decir, este no debería de estar aquí. En una ocasión nosotros tuvimos un comentario con los demás hermanos. La iglesia bien se puede comparar con un hospital. ¿Sí o no? Todos estamos enfermos. Todos necesitamos la medicina que solamente Dios nos puede dar. Todos necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el ambiente y ese es el deseo que cada uno de nosotros necesitamos. Ese es el mensaje que cada uno de nosotros necesitamos llevar a todas las personas. Amén. Como Cristo cambió mi vida, también Cristo puede cambiar la vida de cada uno de nosotros. Amén. Quiero contarles una historia para entender quizás un poco mejor estos dos puntos, este punto. En una ocasión, dice, una joven llegó a una iglesia. Una joven que estaba sufriendo, tenía odio, rencor, no tenía amor propio, ¿verdad? Nada le importaba, con deseos de quitarse la vida, pero en algún momento ella escuchó que si llegaba a la iglesia, que en la iglesia estaba Dios, ¿verdad? Y que Dios podía ayudarla. Y en medio de esa vida de tormento que ella llevaba, esa vida triste que ella llevaba, se acordó y decidió ir a la iglesia, ¿verdad? Pero por la vida que ella llevaba tatuajes. ¿Cuántos tienen tatuajes aquí? ¿No, verdad? Todavía no. Tatuajes, aretes, de donde quiera y todo. Y ella iba cargada de pena su corazón. Pero alguien le había dicho que en la iglesia ella iba a encontrar amor, que ella iba a encontrar paz, que en la iglesia estaba Dios. Y tan pronto entró a la puerta de la iglesia, todos voltearon a ver. Y lo primero que le vieron fueron los tatuajes, fueron los aretes, y con
esa mirada como diciendo, ¿cómo se atreve a venir a la iglesia así con esas fachas? Decimos. Y esta muchacha después dio su testimonio, dice, yo le doy gracias a Dios, dice que hubo una persona que se levantó, ¿verdad? Y se acercó hacia ella y le dijo, bienvenida, pasa, te estábamos esperando, aquí te queremos, aquí vas a encontrar amor, aquí vas a encontrar paz, regocíjate con nosotros. Pero después la joven estaba dando su testimonio, pero si fuera por los demás, dice, ellos si hubieran parado, dice, había unas hermanas, dice, que me daban la impresión, como que ve cuando alguien, cuando quizás no todas las mujeres, ¿verdad? Pero la mayoría cuando ven una rata, si hay una silla, se suben de una vez sobre la silla porque no quieren, ¿verdad? Dice, así mira, ese era lo que ella sentía con la mirada de las demás personas. Y nosotros, los cristianos, no debemos de ser así. Debemos darle gracias a Dios que las personas se acercan a la iglesia. Amén. Ese es el mensaje que nosotros queremos entender. Esa es la cosa que queremos llevar en nuestro corazón. Y no ser como los fariseos. Jesús estaba haciendo lo correcto, ¿sí o no? Jesús estaba tratando y hablando con los pecadores, dice. Y llegan los fariseos a murmurar y diciendo, miren, está hablando con los pecadores. No debería de hablar con ellos. Pero hermanos, gracias a Dios que Él no piensa como nosotros, ¿verdad? Dios quiere cambiar el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Yo quiero que vaya conmigo ahora para irnos moviendo rápidamente. Queremos ver ahora, como dije, se conoce como el versículo 15 se conoce como la parábola de las tres parábolas: la oveja perdida, el dracma perdida y el hijo perdido. Quiero que vea conmigo el número 8 y lo lea, por favor. Y dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, dice, y pierde un dracma, no enciende la lámpara, dice, y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Esto se conoce como el dracma perdido, ¿verdad? Pero no queremos dedicar mucho tiempo. ¿Qué es un dracma? Era una moneda muy pequeña que valía tenía cierto valor, lo de un día de trabajo, que pesaba tanto y que pesaba. No queremos, porque queremos buscar puntos de ayuda para nosotros. Pero en fin, el dracma era una moneda pequeña. Y esta parábola dice que había una mujer que perdió una, ¿verdad? Perdió una y se puso a barrer, se puso a buscar dónde, y por fin la encontró y se puso contento. ¿Quién no, verdad? Muchas veces nosotros perdemos, yo si es $100 le damos vueltas todas las cosas adentro, pero en fin lo encontramos y se alegra uno. Ay, mi billetillo que lo había perdido. La historia del dracma. Ahora, como dije en el principio, estas parábolas hablan mucho de perdido. Aquí está diciendo el dracma perdido, ¿verdad? Ahora yo le pregunto a usted, ¿el dracma sabía que estaba perdido? No, ¿verdad? No. Ahora otra pregunta, ¿el dracma sentía que estaba perdido? ¿Verdad que no? Porque era una monedita, ¿verdad? Y dice, o estaba triste porque estaba perdido. No, porque es cosa, ¿verdad? Es un objeto eso. El dracma no va, ya me perdí, saber a qué hora me van a encontrar. No, porque es cosa, es un objeto. Bien podemos, ¿verdad? Y es cierto, yo estoy de acuerdo que de estos versículos hay muchas formas para explicarlos. Pero yo siempre estoy de acuerdo que la palabra de Dios es como cuando nosotros, cuando éramos pequeños, ¿verdad? Nos ponían a limpiar el maíz o el frijol, metíamos el frijol en una canasta, ¿verdad? O café, hermano Walter, y lo sacudíamos, ¿verdad? Y mientras más lo sacudíamos, más basura encontrábamos y lo sacudíamos, ¿verdad? Y a veces ya estaba limpio y nuestros papás nos decían, vuélvelo a hacer otra vez y le volvíamos a encontrar, y así es la palabra de Dios.
vez que nosotros lo leemos encontramos cosas y cosas y cosas y cosas de beneficio para nosotros. Pero la parábola del dracma bien podemos ponerlo de ejemplo para muchas personas que hay en el mundo, que están perdidos, pero no lo saben, ¿verdad? Están extraviados, pero no lo saben, y no les da ni tristeza, ni pena, ni dolor, ni nada, porque simplemente no se dan cuenta que están perdidos y están muertos espiritualmente. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Por ejemplo, yo pienso que usted tiene amigos también, y yo tengo muchos amigos que les digo, cuando los miro por un lado y otro corriendo, y les digo, Jesús te puede ayudar, Jesús te puede salvar. Y dígame usted si no le dan a uno una mirada como diciendo, ¿salvar de qué? ¿Verdad? ¿Ayudar en qué? Pobrecito, está como el dracma, no sabe que está perdido, ¿verdad? Y con la vista quizás por educación no le dicen a uno, ¿y cambiar de qué? ¿O ayudar en qué? Su hogar destruido, ¿verdad? Sin paz en el corazón, con un carácter que ni ellos mismos se aguantan, ¿verdad? Con un carácter insoportable, quizás con mucho dinero, con buen dinero, pero no pueden dormir en la noche y no hay paz en su corazón. Y todavía pregunta, ¿en qué me puede ayudar Jesús? ¿De qué me va a salvar Jesús? Pero está como el dracma, ¿verdad? No siente, no se da cuenta, ni siquiera tristeza le da. ¿Por qué? Porque no sabe. Ahí es donde entra usted y yo a hablarles de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no sé cuántas veces tuvieron, para que usted esté en este momento sentado en esta iglesia o en su iglesia donde usted esté. Es muy raro el que nació en un hogar cristiano. La mayoría de nosotros nos tuvieron que rogar, nos tuvieron que inventar tantas cosas para poder que nosotros llegáramos a la iglesia. Y nosotros debemos de tomar ese mismo ejemplo también y hablar con las personas también. Amén. Porque cuando yo y usted vemos gente que sufre, gente que llora, hogares que se están destruyendo, sabemos claramente que es porque Cristo no está en ese hogar. Amén. Como el dracma. La gente está perdida. El dracma no sabía, ¿verdad? No podía, cuando entraba la noche no podía decir, oh, ya me perdí. No, nada. Y conocemos nosotros muchas personas con esa misma actitud. Preguntan, ¿de qué me puede ayudar Dios? ¿Verdad? ¿Salvar de qué? De lo que eres. Pero vamos a movernos al otro versículo. Ahora vamos a ver rápidamente también lo que sería la oveja perdida. Es algo diferente ya la historia de la oveja, vamos a entenderlo así, pero con la misma condición. Nuevamente vuelve a aparecer también la palabra ¿qué? Perdido. Se perdió. Y eso está en el número 3, dice, San Lucas 15:3 dice. Entonces, dice, él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, dice, y pierde una de ellas, no deja los 99, dice, en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarlas? Amén. Esto se conoce como la parábola de la ¿qué? De la oveja perdida. Y bien dice el libro, esa oveja era Lloris, ¿verdad? La diferencia es aquí. Del dracma, ¿sabe qué es? El dracma no sabía que estaba perdido, ¿verdad? No sabe que está perdido. Y ya buscamos también quizás gente también con en esa misma condición. La diferencia es que la oveja sí sabe cuando está perdido, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando entra la noche y ya de repente, como las ovejitas son siempre bien no sé cómo se podría decir,
mencitas, ¿verdad? Bien, ellas le van ahí, le van. Pero al entrar la noche, ¿verdad? Y bueno, como que se queda viendo y no está ni el pastor, no está ni el otro puño. Empieza a llorar, dice, pero realmente la liar es la palabra correcta, ¿verdad? Empieza a gritar y a gritar y a gritar y a correr y a buscar y no mira a nadie, ¿verdad? Eso es lo que hace una oveja cuando está perdida. Corre por un lado y para otro, se va y se sube y buscando y no hay nadie. La diferencia con el dracma es que la oveja sí se da cuenta que está perdida. Amén. La oveja llora porque está perdida. Se entristece, podríamos decir, porque está perdido. Se ha dado cuenta de su condición de perdido. Corre por un lado y otro. Pero pobrecito, ¿verdad? Como no tiene uso de razón, como no puede decir, oh, yo creo que este es el camino, ¿no? ¿Verdad? No hace más otra cosa que vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no puede ver el camino, ¿verdad? En esta vida, nuevamente vamos a hacer una comparación muy similar. Hay muchas personas en la condición de esa oveja perdida, ¿sí o no? Saben que están perdidos, saben que están mal, saben que las cosas no están funcionando bien, pero no saben cómo encontrar el camino a la salvación. No saben cómo salir de ahí donde están, al igual que la oveja. Y como la oveja, ¿verdad?, no tiene uso de razón, pero la persona sí tiene uso de razón. Se da cuenta que está perdido, ¿verdad? Y trata de buscar el camino, de la salvación. Usted y yo ya sabemos que Cristo es que la puerta, ¿verdad? Cristo es el buen pastor. Pero como no saben, caen en el camino del engaño, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros conocemos gente que saben que algo está mal en ellos? Tratan de buscar paz, tratan de buscar tranquilidad, tratan de buscar amor, y en su afán por eso muchos caen en el camino incorrecto. Por ejemplo, en la brujería, ¿verdad? Yo conozco muchos amigos, ¿verdad? Y son buenas personas, bien intencionados, personas hermosas, ¿verdad? Gente educada, podríamos decir así, que con ese afán de buscar paz, de buscar tranquilidad, caen en los caminos del error, de la brujería, por ejemplo. O caen más aún en el camino de lo que se conoce como las supersticiones. Hay muchos supersticiosos también. ¿Y por qué lo hacen? Porque sabe que hay algo mal dentro de él y está buscando paz, está buscando tranquilidad, está buscando quizás comprensión, pero no sabe el camino correcto. Amén. La superstición es algo que causa mucho daño también. Ya dijimos que la persona, en su afán por buscar la paz, por buscar el camino de salvación, puede caer en muchas cosas malas. Pero usted y yo, ahí es nuevamente es donde entramos, usted y yo. Porque yo pienso que la mayoría de nosotros aquí somos creyentes, ¿sí o no? Somos cristianos, hemos creído en el Señor Jesucristo. Y usted y yo sabemos que lo que esa persona necesita es ¿a quién? A Cristo. Porque Jesús dijo en San Juan 14:6, dice, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de ¿quién? De Jesús. Amén. Ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde las cosas caen sobre los hombros de nosotros, sobre la responsabilidad de cada uno de nosotros, de compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces ya le vimos rápidamente, ya vimos el dracma perdida y la oveja perdida. Ahora quiero que vaya conmigo en el número 11.
15, 11. Si ya lo tiene, lea conmigo por favor. Dice, también dijo, un hombre tenía ¿qué? 2 hijos. Esto ya se conoce como la parábola del hijo pródigo, del hijo perdido. Pero yo quiero que vea conmigo. Es interesante cada vez que nosotros leemos la palabra del Señor, especialmente estos versículos, cómo cada día más que lo leemos entendemos cosas más importantes para nosotros. Pero al igual yo quiero mencionar algo. La parábola del hijo pródigo, escuche bien puede representar, como ya vimos del dracma, ya vimos de la oveja, y ahora vemos lo del hijo pródigo. Bien puede representar a todo aquel, o aquella, que también, se recuerden, perdidos y perdidos, ¿verdad? El hijo pródigo o el hijo perdido bien puede representar a todo aquel, escuchen bien, que conoce el camino, ¿verdad? El dracma no sabía nada. La oveja tampoco sabía el camino. A diferencia del hijo pródigo, podríamos decir que este sí sabía el camino. Conoce el camino. Sabe que está perdido, ¿verdad? Y muchas veces hasta reconoce su condición de perdido también. Cuando decimos conoce el camino, ¿cuántos de nosotros tenemos amigos que una vez fueron y ahora ya no están? ¿Verdad? Se han ido lejos. Y usted y yo sabemos que el hijo pródigo, la parábola esta, se refiere a eso, de un hijo que se fue. Por eso digo, bien pudiera representar a todo aquel que conoce el camino. Yo tengo mucha gente también que conozco. No, dice, si yo empiezo a seguir que la Biblia dice, ay, yo ya lo sé eso. Ah, no sé, yo cantaba también. Y empiezan a decir, ¿verdad? Y otro dice, sí, pero mire, usted debe de reconciliarse. Sí, yo sé que estoy mal, dice, pero de más adelante. O sea, reconoce que está perdido, ¿verdad? Sabe que está mal. Pero por alguna razón no decide tomar nuevamente el buen camino. Amén. Entonces se podría decir, de nada le sirve que sepa el camino, de nada le sirve conocer el camino, de nada le sirve su conocimiento, de nada le sirve, ¿por qué? Porque sigue perdido. Ahora aquí ya va nuestra oración para ellos también, ¿verdad? ¿Cuántos amigos tenemos nosotros que una vez fueron? Y muchos dicen, oiga bien, que es más difícil, dice, traer a un dracma a la iglesia que a una persona con esta condición. Es más fácil, traer un dracma a la iglesia que traer a una persona con esta condición. Es más fácil traer a una oveja que no sabía que estaba perdida que traer a este que está perdido. ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque se ve y dice usted, no, es que mire, no, yo sé, no sé, ya sé, yo mire, San Lucas y empiezan a decir un montón, ¿verdad? Pero ¿de qué le sirve? Sigue perdido todavía. Y ese es el mensaje que nosotros queremos aprender en esto. Y ahí es donde entramos nosotros. Porque si nos damos cuenta, cuando el hombre dice, cuando el pastor, usted sabe muy bien que aquí se hace referencia al pastor, se hace referencia a Jesús, ¿verdad? Cuando el hombre encontró su oveja se puso contento, ¿sí o no? Se puso alegre, se puso feliz. Cuando la mujer encontró, dice, el dracma que había perdido, dice, juntó a todas las demás señoras, ¿verdad? Y les dijo, miren, alégrense conmigo que ya la encontré y contento. Yo le voy a leer algo, dice. Os digo, dice, que habrá, dice, más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente.
En el 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios, dice, por un pecador que se arrepiente. Al fin y al cabo del título de nuestro mensaje de esta mañana, el gozo. Da gozo encontrar algo que se ha perdido. Se siente bien encontrar algo que se ha perdido. Y esa es la tarea de nosotros, de encontrar lo que se había perdido y traerlo al Señor Jesucristo. Yo siempre me pongo a pensar. Dice, así os digo, dice que hay gozo delante de los ángeles, o sea que hay gozo allá en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y digo yo quiero ser culpable que se arme ese gran escándalo allá en el cielo, ¿verdad? Porque un pecador se arrepiente. Yo pienso que todos nosotros queremos formar parte, ¿verdad? Quiere decir, ¿verdad? Si alcanzáramos a oír, qué fiestón que hay arriba es por mi culpa, ¿verdad? Eso fue por mí, porque algo que yo hice. Claro que usted hizo el trabajo como humano, ¿verdad? Dios es el que tiene poder de cambiar y traer a las personas y transformar a las personas, pero a través de nosotros, ¿sí o no? Dice que cada vez que un pecador se arrepiente, dice, hay como decimos en mi tierra, marimba, ya decían, ¿verdad? Hay bulla, que escandalera. Y ahí es donde cae también la responsabilidad sobre nosotros, ¿verdad? Ese es el trabajo de nosotros. Hay gente perdida. Está el dracma, está la oveja, y ahora lo que vemos el hijo pródigo también. Pero queremos analizar algunos puntos más del hijo pródigo. Quiero que vea conmigo, dice. Un hombre, dice, el 11 dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos, dice. Yo quiero que usted esté por favor conmigo. Cuando dice aquí un hombre se hace referencia a Dios, ¿verdad? Tenía que, dice, 2 hijos. O sea, Dios, el Padre, y los hijos somos nosotros, ¿sí o no? O sea, si vemos nosotros, esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Levante su mano, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a nuestra oración, ¿cómo dice usted su oración? Padre, ¿verdad? Que estás en los cielos. Esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Dice, un hombre tenía 2 hijos. Como padre podemos poner a Dios, ¿verdad? Como hijos somos nosotros. Y Dios quiere tener una relación de papá y hijo también. Que haya confianza, ¿verdad? No, lo podemos mencionar también así, no, Él no quiere tener una relación con nosotros de amo y esclavo. Quizás no podemos entender perfectamente ese término, pero alcanzamos a ver. Déjenme explicar eso. En mi niñez, ¿verdad? Que no hace mucho, no, ya tiene rato, pero cuando yo era más joven, escuchaba mucha gente su manera de evangelizar y traer a la gente a la iglesia. Decían, dice, si no te arrepientes, dice, Dios te va a mandar fuego y te va a quemar y te va a tirar al infierno. Y mucha gente va a la iglesia por miedo, y usted y yo sabemos que por miedo bien se puede obedecer también, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando a nuestros hijos de nosotros, ¿verdad? Si usted lo asusta, te va a tragar la tierra si no haces eso, y el niño anda caminando rectecito. Y la manera de nosotros también debemos, cuando hablamos de Jesús, cuando usted hable de Jesús, debe hacer que la gente se enamore de Jesús, que lo lleguen a querer, que lleguen a sentir ese amor que Dios tiene para ellos. Amén. Por eso le digo, Dios quiere tener una relación, ¿verdad? De padre, de hijo. Pero si Dios también quiere tener una relación, es un gran ejemplo para nosotros. Porque si Dios es un buen padre, ¿quién es el mejor padre del mundo? Dios, ¿verdad? Si Dios nos deja a nosotros ese ejemplo, yo alcanzo a ver. Como le dije, la palabra de Dios es algo cuando nosotros estamos sirviendo o limpiando cosas, cada vez vemos más. Se podría decir que tenemos un compromiso también, como cristianos. ¿Qué clase de padre o madre
somos nosotros. ¿Verdad? Con nuestros hijos. Ahorita les explico por qué. ¿Es usted un padre, verdad, que deja que sus hijos hagan lo que quieran? ¿Verdad? Que lleguen a la hora que quieran, que hablen de la manera que quieran, ¿verdad? Que los deja ir y nada le importa, ¿verdad? No son libres al cabo, no, es que era antes, ahora no. ¿Sabe por qué? De la imagen que sus hijos tienen de usted, esa es la misma imagen que ellos tienen de Dios también. ¿Sí o no? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Verdad? No, pues Dios no me dice nada, porque nosotros somos un reflejo delante de ellos. O puede suceder todo lo contrario también. O es un papá implacable en la palabra, siéntese, párese, vámonos, a dormir todo el mundo. Esa es la imagen que ellos van a tener de Dios también. Van a pensar que Dios, tú sales tantito afuera y te tapa. Pero si usted es un padre amoroso, comprendido, entendido, una mamá con amor, esa es exactamente la imagen que ellos van a tener de ¿quién? De Dios también. Amén. Nosotros tenemos una gran responsabilidad en nuestros hombros también, de poder llevar la palabra de Dios a nuestros hijos. Amén. Pero quiero ver un punto más para terminar. Y dice, este hijo dice, también dijo, el 11 estábamos leyendo, ¿verdad? Dice, dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dice, yo quiero que por favor me ayuden a leer fuertes. Si no voy a pensar que son muy débiles ustedes. Y el menor de ellos, lea fuerte conmigo, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes, ¿verdad? Qué hijo más malagradecido, ¿verdad? Yo le quiero preguntar algo a usted. Esta era una herencia, ¿sí o no? ¿Verdad? Y el hijo, en una mañana se paró y le dijo, un día se paró y le dijo, Padre, dame lo que me corresponde. Le había costado al hijo, ¿verdad? La hacienda o la finca o el terreno, eso, no le había costado nada. Porque si bien dice la palabra de una herencia de la que él estaba exigiendo, no había trabajado, no, lo que tanto el padre le había costado con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y el hijo de un momento a otro se vino y le estaba exigiendo, ¿verdad? ¿Y qué hizo el padre? ¿Se lo negó? No se lo negó. Y así es Dios con nosotros también. Y así somos nosotros muchas veces con Dios también, ¿verdad? Sin lugar a dudas el hijo le dijo, Padre, yo ya no quiero estar con ustedes, yo me voy lejos, a vivir la vida, ¿verdad? Y no quiero saber nada, quería vivir suelto, decimos nosotros, ¿verdad? Quería vivir sin nadie que le dijera nada. Y el padre le dijo, bueno, no lo detuvo. Y de esa manera también Dios a nosotros no nos detiene también. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a nosotros la cualidad y el don de poder escoger entre el bien y el mal. ¿Sí o no? Pero el hijo viene al padre y le dice, Padre, dame, ¿verdad? Yo quiero, es mi vida, ¿verdad? Es mi cuerpo, mi vida, puedo hacer con mi vida lo que yo quiero. Y muchas veces, en primer lugar, eso es muy triste, ¿no? Quizás esta mañana estemos hablando, o algún padre o madre está escuchando, eso es muy duro. No sé cuántos de ustedes han atravesado por eso, pero eso es muy difícil. Pero cuántas veces nosotros con Dios tenemos esa actitud también, como la actitud del hijo, es mi vida.
vida, ¿verdad? Yo no quiero saber nada de Dios. Es mi vida. Pero yo quiero decirle algo. No es su vida, ¿verdad? No es su vida. De que pueda hacer lo que se le dé la gana con su vida, puede hacerlo, pero no es su vida, ¿verdad? Si puede vivir de la manera que quiera, hacer las cosas y hacer lo que quiera, es muy cierto, pero no es su vida. ¿Sabe por qué? Yo pienso que la mayoría de nosotros estamos aquí. Si Dios quisiera quitarnos la vida, yo pienso que no se da ni el trabajo de voltearnos a ver para eliminar, ¿sí o no? Entonces no es de nosotros. Nosotros no podemos decir, es que son mis ojos, yo puedo ver en el internet o lo que yo quiera ver. No, no son tuyos. Lo que puedes ver, lo que quieras, puedes hacerlo. Pero de que son tuyos, no son tuyos, Dios te los ha dado. Y si Dios quisiera, de un momento a otro, ¿verdad? Pierde la vista, porque no son tuyos. Y muchas veces nosotros llegamos, o muchas personas llegan con esa actitud, es mi vida. Y es cierto. Nosotros podemos, la persona puede decir hasta que Dios no existe, pero de que es su vida, no es su vida. Dios se la da, ¿verdad? Nosotros no podemos decir, yo hacer un plan, yo quiero morirme cuando yo tenga 90 años. No, Señor, usted no puede decir eso, porque su vida no es suya, es de Dios. Y nosotros debemos de llevar eso en nuestra mente. Amén. Quiero que veamos, dice, no, el 13, lea conmigo, no muchos días después, dice, poniéndolo todo, juntándolo todo, el hijo menor, dice, se fue lejos a una provincia apartada, dice, y ahí desperdició sus bienes, viviendo, dice, ¿qué? Perdidamente, dice. Y cuando todo lo hubo malgastado, dice, vino una gran hambre, dice, en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó, dice, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, dice, el cual le envió, dice, a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre, dice, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Sabe? No muchos días después, dice, el hijo se fue, el padre no lo detuvo, ¿verdad? Le dijo, bueno, vete, es tu vida, le dio su parte que le correspondía y se fue. Pero usted y yo sabemos que en esta vida todo tiene consecuencias, ¿sí o no? ¿Verdad? Todo tiene consecuencias. Y el tiempo, si nosotros nos damos cuenta aquí también, el tiempo se encarga de todo. Se fue, queriendo vivir lejos del Padre. ¿Cuántas gentes ahorita hay sufriendo en su matrimonio, en su corazón, por haberse alejado del Padre? ¿Cuántos hijos en este momento también hay sufriendo porque han salido fuera de la protección de los padres? Pero a este hijo le fue mal. Todo el que se aparte de Dios le va mal. Todo el que se sale debajo de la protección del hogar le va mal también. Y dice, no muchos días después, dice, el tiempo empezó a pasar y a pasar y a pasar y a pasar. Y este hijo llegó a caer, bueno, según cuando estudiamos la palabra de Dios, en ese tiempo, quizás ahora no, ¿verdad? Tal vez, posiblemente, el cuidar cuerpos o estar metido entre los puercos era lo peor que le pudiera pasar a alguien. Era la peor humillación, la peor vergüenza, la peor cosa que le podía pasar a alguien era estar cuidando puercos. Le podría decir que esta persona cayó hasta lo más bajo de todo. ¿Por qué? Por apartarse de la protección del Padre. Y en este momento hay mucha gente hundidos en el vicio, hundidos en la tristeza, hundidos en la desgracia. ¿Fue por culpa del Padre? ¿Verdad? El Padre hizo algo mal en esta historia, el Padre no hizo nada mal. ¿Cuántas personas hay lejos de Dios ahorita? ¿A poco Dios hizo algo mal? No. El plan de Dios es perfecto.
pero cada uno de nosotros estamos dotados de esa capacidad y de esa inteligencia de decidir en cuál camino queremos andar. Y de acuerdo a esta lectura de la palabra del Señor, todo camino tiene consecuencias, nos guste o no nos guste. El hijo empezó a sufrir, llegó a caer a lo peor. ¿Y el padre qué hizo? Es una gran lección para nosotros. Simplemente se quedó a esperar, y a esperar, y a esperar, ¿verdad? Nosotros, a pedirle a Dios, y el hijo recapacitar, y de repente, lo vemos en el 17, y volviendo en sí, dice, ¿verdad? Esa palabra también bien pudiéramos sacar una lección completita de esa palabra, y volviendo en sí, dice, ¿verdad? Volver en sí es como cuando alguien anda, a veces escuchamos nosotros gente que dice, es que en ese momento no era yo, dice, cuando recapacité, dice, o sea que estaba fuera de este mundo, y volviendo en sí, dice, como que reaccionó, y se puso a pensar el hijo, el 17, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre, dice, tienen abundancia de pan, dice, y yo aquí perezco de hambre? Las consecuencias de apartarse, en este caso de Dios, pero muchas veces también de los padres. Y dice, me levantaré, dice, e iré a mi padre, dice, y le dije, dice, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, dice. Aquí también donde dice, me levantaré, dice, ¿verdad? Ya no soy digno el 19 dice, perdón, y dice, el 20 dice, y me levantaré, y el 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, dice, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, dice, y cuando aún estaba lejos, dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y ¿qué? Le besó. El amor del padre. Pero el 18 dice, el hijo dice, me levantaré, dice, ¿verdad? ¿Cuántas personas nosotros conocemos, o muchas veces nosotros? A mí me lo han dicho muchas veces. Le digo, hermano, amigo, vamos a la iglesia. No, dice, es que yo voy a cambiar primero, después voy a ir. Yo no quiero ser un hipócrita estando dentro de la iglesia. Y empiezan a decir, pero la cosa que más dice la gente es, yo voy a cambiar primero. Voy a arreglar mi vida primero. Voy a arreglar mi hogar primero. Después voy a ir. ¿Sabe qué? Si usted pudiera arreglar su vida, usted ya lo hubiera hecho. Usted no necesitara a Dios entonces. Pero la cosa es que la persona necesita a Dios para poder arreglar su vida. ¿Sí o no? Si pudiera bien, ¿verdad? Mucha gente dice, no, es que voy a cambiar primero. Usted no va a cambiar nunca. Porque si de cambiar ya hubiera cambiado. Ya no necesitara a Dios. Pero sigue hundido en el mismo punto, necesita a Dios para poder cambiar. Como el hijo pródigo dijo, me levantaré. Las cosas no cambiaron para el hijo solo con el simple hecho de tener una idea y decir, yo voy a ir, ¿verdad? Ahí iba a estar todo el tiempo y diciendo, yo voy a ir y algún día voy a ir con mi padre. No, las cosas no cambiaron hasta que el hijo se levantó y fue con su padre, ¿verdad? Hasta ahí las cosas empezaron a cambiar. Lo vemos en el 20, dice, y levantándose vino a su padre, dice, y corrió, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, dice, y le besó, dice. Amén. Así es Dios con nosotros. No es hasta que estamos en los brazos del Señor, no es hasta cuando estamos cerca de Dios, cuando Él nos empieza a cambiar. Amén. No es hasta cuando estamos cerca de nuestro Padre,
cuando las cosas empiezan a cambiar. Pero una cosa interesante que yo quiero que ustedes analicemos. ¿Cómo iba el hijo? Hediondo cuerpo, ¿verdad? ¿Cuántas personas quieren esforzarse por cambiar, por ser su vida diferente y luego venir a la iglesia? El hijo no dijo, bueno, sí, yo necesito ir a ver a mi padre, pero me voy a echar un baño, ¿verdad? Me voy a bañar. No, el hijo vino como estaba. ¿Y cuántos de nosotros llegamos así con Dios también? Llenos de pecados, de vicios, de malas costumbres, de cosas malas. Y poco a poco Dios los va transformando. Amén. Pero vemos nosotros el amor del Padre, ¿verdad? El Padre no le dijo, ¿por qué te fuiste? Eres malo, eres mal hijo, mira el otro está aquí conmigo y tú eres malo, y después lo fue a abrazar. El Padre no lo cuestionó nada. El Padre no le importó cómo iba sucio, hediondo cuerpo, y dice, y lo abrazó, ¿verdad? Y eso es lo mismo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros y con muchas personas también que están lejos de nuestro Señor. Dios quiere su corazón. Dios no le importa la condición. Dios sabe que nosotros somos pecadores. Dios sabe que nosotros como seres humanos, ¿verdad?, somos trapos de inmundicias. Y Él quiere cambiarnos a cada uno de nosotros. El amor de este Padre no lo cuestionó al Hijo. No le dijo, sí, pero me dice que va. No. Lo abrazó. Y sigue diciendo en el 20. Perdón, el 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dice, ¿verdad? El padre ni siquiera escuchó lo que el hijo. El padre ya sabía la condición del hijo, ya sabía por qué el hijo había regresado con él. Dios ya conoce su corazón, Dios ya conoce su necesidad, Dios sabe perfectamente quién es usted. Y a Dios no le importa eso porque Él quiere cambiar su corazón. Y el hijo le dijo, Padre, dice, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 22, pero el padre dijo a sus siervos, dice, sacad el mejor vestido, dice, ¿y qué dice? Este versículo quiero que lo leamos todos juntos nuevamente. Con este sí terminamos. Dice 22, pero el padre dice, 22, pero el padre dijo a sus siervos, dice, sacad el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo, dice, y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, dice, muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. Pero el 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido. ¿Y qué dice? El 22, saquen el mejor vestido, dice, sacad el mejor vestido y vestidlos. ¿Verdad? Vamos a verlo de esta manera. El hijo pródigo llegó con su traje de cuidar cuerpos, sucio, como nosotros, lleno de pecados, de odio, de mal carácter, de vicios, de rencor en el corazón, ¿verdad? El hijo pródigo llegó con su traje completito de cuidar cuerpos. No fue hasta que él llegó en la presencia de Dios que Dios, vemos en este caso que el padre le puso una ropa nueva. Amén. ¿Entendemos eso, verdad? ¿Cómo fue que hasta no estar enfrente del Padre, cuando la vida de esta persona cambió completamente? Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, de leer y escuchar tu palabra juntos. Sin duda, Señor, sabemos claramente que nuestra intención, Señor, no es explicar completamente tu palabra, porque para nosotros simplemente es imposible, Señor. Pero tu palabra, Señor, es poderosa y grande, que basta, Señor, que con un solo versículo para poder transformar completamente nuestra mente, Señor, y nuestro corazón.
Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.